En 1949 estaba haciendo un cálculo rutinario. No buscaba nada raro. Intentaba describir qué pasa cuando dos electrones se acercan, interactúan y se alejan. El tipo de cosa que un físico hace antes del desayuno. Estaba desarrollando una abreviatura pictórica para las matemáticas, lo que luego se llamaría diagramas de Feynman, y trazaba las trayectorias que podían seguir las partículas a través del espacio-tiempo. Y ahí, en las matemáticas, había un camino que iba en la dirección equivocada. No incorrecto en el sentido de estar prohibido. No incorrecto porque viole alguna ley. Incorrecto en el sentido de que la flecha de esa trayectoria apuntaba del futuro al pasado, no del pasado al futuro. Una partícula moviéndose a través del espacio-tiempo en reversa. Y las matemáticas no se avergonzaron de esto. No rechazaron esa trayectoria inversa. La exigieron. Insistieron en que no se podía describir correctamente la dispersión de electrones sin incluir las contribuciones de esos caminos al revés. Esto es lo que hizo que fuera extraordinario en lugar de simplemente confuso. La trayectoria inversa no era una entidad exótica que requiriera nueva física. Ya estaba en las ecuaciones. Era la antipartícula, el positrón, la antimateria del electrón, con idéntica masa y carga opuesta. La misma partícula que Carl Anderson había descubierto en una cámara de niebla en 1932 y que Paul Dirac había predicho en 1928. El positrón es un electrón que se mueve hacia atrás en el tiempo, no como metáfora, no como conveniencia matemática que puedes descartar cuando terminas de calcular, como una afirmación precisa, físicamente correcta y confirmada experimentalmente sobre la naturaleza de la antimateria. El diagrama de Feynman para un electrón que avanza en el tiempo del evento A al evento B es matemáticamente idéntico al diagrama para un positrón que retrocede en el tiempo del evento B al evento A. Mismas ecuaciones, mismas amplitudes, mismo contenido físico, una sola descripción. Esto es lo que nadie te cuenta sobre la antimateria. Permíteme empezar por donde todos los relatos honestos deben empezar, con Dirac en 1928. Mirando una ecuación que hacía algo que no se suponía que debía hacer. Dirac quería escribir una ecuación de onda para el electrón compatible con la relatividad especial. La ecuación de Schrödinger funcionaba perfectamente a bajas velocidades. A velocidades relativistas dejaba de funcionar. Dirac quería corregirlo. La encontró. La ecuación de Dirac, 4 ecuaciones diferenciales acopladas, una para cada componente de una función de onda de 4 componentes llamada espinor. Era covariante de Lorentz. Producía automáticamente el spin correcto del electrón, producía el momento magnético correcto. Era, desde cualquier punto de vista, una de las ecuaciones más hermosas jamás escritas. Antes de Dirac, el spin del electrón se había descubierto experimentalmente y añadido a mano a la teoría. Era un parámetro medido, no derivado. Nadie sabía por qué el electrón tenía un spin de un medio. Era simplemente algo que el electrón hacía. La ecuación de Dirac lo derivó. Al escribir una ecuación covariante de Lorentz para una partícula de spin medio, el spin medio sale solo. No se incluye, está ahí porque las matemáticas lo exigen. La geometría de la relatividad especial combinada con la mecánica cuántica obliga al electrón a tener exactamente media unidad de momento angular intrínseco. El universo estaba más organizado de lo que nadie esperaba, y entonces aparecieron las soluciones de energía negativa. No negativo en el sentido de menor que un punto de referencia. Negativo en sentido absoluto, energía que desciende hasta el infinito negativo. Un electrón en tal estado debería seguir cayendo, irradiando fotones en cascada hacia energía infinitamente negativa. El universo debería haberse derrumbado hace mucho tiempo. Obviamente no fue así. Así que o la ecuación estaba mal, o había algo que impedía el colapso. Dirac propuso la segunda opción. ¿Y si todos los estados de energía negativa ya estuvieran ocupados? ¿Y si existiera un mar infinito de electrones que llenara cada estado cuántico de energía negativa? El principio de exclusión de Pauli impediría que cualquier electrón de energía positiva cayera ahí. Un agujero en ese mar, la ausencia de un electrón de energía negativa, sería observable. Se comportaría como una partícula de energía positiva con carga positiva. Misma masa que el electrón, carga opuesta. En 1932, Carl Anderson estaba estudiando las trayectorias de rayos cósmicos en una cámara de niebla y observó algo que se curvaba en el campo magnético como un electrón, pero en sentido contrario. Carga positiva, masa de electrón. Lo llamó positrón. La ecuación de Dirac había predicho la antimateria antes de que se observara. No porque Dirac intentara predecirla, sino porque intentaba corregir una ecuación de onda.
La antimateria salió de las matemáticas. No se puede tener mecánica cuántica y relatividad especial sin antimateria. No es opcional. Es una consecuencia matemática inevitable. La pregunta que me quedó fue, ¿qué es realmente el positrón? El mar de Dirac proporcionaba un mecanismo, pero el mecanismo era feo. Un mar infinito de electrones de energía negativa, invisibles pero reales, llenando todo el espacio. Para extraer predicciones finitas había que restar constantemente un fondo infinito. Funcionaba, pero no era correcto. La descripción correcta surgió de la teoría cuántica de campos. En esa teoría cada partícula está asociada a un campo cuántico que impregna todo el espacio-tiempo. Las partículas son excitaciones de esos campos, vibraciones localizadas. Al cuantificar un campo como el electrónico, obtienes no un tipo de excitación, sino dos, una con carga negativa y otra con carga positiva. No puedes elegir. Ambas surgen automáticamente. La propagación de una partícula del punto A al punto B se describe mediante un objeto matemático llamado propagador. El propagador del campo electrónico tiene dos partes. Una describe los electrones que avanzan en el tiempo, del pasado al futuro. La otra describe partículas que retroceden en el tiempo. Esas son precisamente los positrones. La reinterpretación es exacta, no es una aproximación. Electrones de energía negativa que avanzan en el tiempo y electrones de energía positiva que retroceden, matemáticamente idénticos. Mismas predicciones, misma física, un solo objeto. Esto se llama la interpretación de Feynman-Stuckelberg. Stuckelberg, porque Ernst Stuckelberg, físico suizo, había vislumbrado la misma idea de forma independiente unos años antes sin desarrollarla del todo. La interpretación dice, no existen partículas de energía negativa, no existen partículas que caigan en pozos sin fondo. Solo existe un tipo de excitación del campo electrónico, y algunas viajan hacia adelante en el tiempo y otras hacia atrás. Las que van hacia adelante son los electrones. Las que van hacia atrás son los positrones. El universo no tiene electrones y positrones como cosas fundamentalmente distintas. Tiene excitaciones del campo electrónico, y la dirección del tiempo es lo que las diferencia. Ahora bien, quiero que entiendan qué significa exactamente decir que el positrón viaja hacia atrás en el tiempo, porque he visto esta frase usada para referirse a todo, desde máquinas del tiempo hasta pura metáfora. Un positrón, si pudieras sentarte a su lado y observarlo, parecería una partícula ordinaria avanzando en el tiempo. La dirección temporal inversa de su línea de mundo es una característica de la descripción matemática, no de la experiencia subjetiva del positrón. La afirmación precisa es esta. La amplitud con la que un positrón viaja del punto A al punto B es matemáticamente idéntica a la amplitud con la que un electrón viaja del punto B al punto A hacia atrás en el tiempo. Mismo número, misma amplitud compleja, misma física. Siempre que un positrón hace algo en el futuro, puedes describirlo con igual precisión como un electrón que hizo algo en el pasado. Ambas descripciones dan predicciones idénticas. Ningún experimento puede distinguirlas. Son la misma teoría escrita en dos lenguajes equivalentes. Esa es la parte aterradora. No es que el positrón experimente el tiempo al revés subjetivamente. Es que las leyes de la física no distinguen entre un positrón que avanza y un electrón que retrocede. No son dos situaciones físicas distintas, son una sola situación descrita de dos maneras literal, exacta y matemáticamente equivalentes. Esto nos lleva a algo más profundo, la simetría más importante de toda la física de partículas. En la teoría cuántica de campos existen tres simetrías discretas fundamentales. La primera es la conjugación de carga, C, reemplazar cada partícula por su antipartícula. La segunda es la paridad, P, reflejar el espacio, invertir la orientación espacial de cada proceso. La tercera es la inversión temporal, T, reemplazar el tiempo por su negativo. El teorema CPT, demostrado rigurosamente en los años 50, establece que cualquier teoría cuántica de campos relativista, local e invariante de Lorentz debe ser invariante bajo la transformación combinada C por P por T. Las tres transformaciones aplicadas juntas deben mantener inalteradas las leyes de la física. Esto significa que un universo compuesto completamente de antimateria, reflejado en un espejo con el tiempo corriendo hacia atrás, obedecería exactamente las mismas leyes físicas que el nuestro. Y esto plantea una pregunta inmediata y perturbadora. Si cada partícula tiene una antipartícula, si las leyes de la física las tratan simétricamente bajo CPT, si el positrón es simplemente un electrón que retrocede en el tiempo, ¿por qué hay más materia que antimateria?
El Big Bang debería haber producido cantidades iguales de ambas. La materia y la antimateria se habrían aniquilado entre sí y habrían dejado atrás nada. Un universo de pura radiación, vacío de toda estructura y complejidad. En cambio, tenemos galaxias, estrellas, planetas. Tú. En algún momento del universo primitivo se produjo ligeramente más materia que antimateria. Una partícula extra por cada 1.000 millones de pares que luego se aniquilaron. Ese ligero exceso, 1 entre 1.000 millones, es todo lo que ves al mirar el cielo nocturno. Cada estrella, cada galaxia, cada átomo de tu cuerpo es el error de redondeo en un cálculo que se suponía debía dar cero. Este es el problema de la asimetría materia-antimateria, también llamado bariogénesis. En 1967, Andrei Sájarov calculó que para que existiera esta asimetría debían cumplirse 3 condiciones en el universo primitivo. Primero, violación del número bariónico. Deben haber ocurrido procesos capaces de cambiar el número total de partículas de materia, creando un exceso neto. Segundo, violación de C y CP. Las leyes de la física no deben ser perfectamente simétricas entre materia y antimateria, porque un universo con simetría CP perfecta generaría cantidades iguales de ambas. Tercero, desviación del equilibrio térmico. Los procesos que generan la asimetría deben haber ocurrido fuera de equilibrio, porque los procesos de equilibrio eliminan cualquier asimetría tan rápido como la crean. Sabemos que la simetría CP se viola. No es exacta. James Cronin y Val Fitch la descubrieron en 1964 al observar algo que no debería poder ocurrir según la simetría CP, el caón de larga vida desintegrándose en 2 piones. Una fracción minúscula de las desintegraciones, aproximadamente el 0,2%, apenas por encima del ruido. Pero estaba ahí inequívocamente. Ganaron el premio Nobel en 1980. Nadie podía creer que el universo rompiera una simetría tan fundamental por una razón tan aparentemente arbitraria. La matriz CKM, desarrollada por Kobayashi y Maskawa, quienes ganaron el Nobel en 2008, incorpora esta violación de CP mediante una fase compleja en la matriz de mezcla de quarks. La fase es un solo número. Su valor se mide, y ese valor es demasiado pequeño para explicar la asimetría materia-antimateria del universo por muchos órdenes de magnitud. Quiero darte los números porque la afirmación abstracta se vuelve visceral cuando ves la magnitud. La proporción entre partículas de materia y fotones en el universo observable es aproximadamente 6 partes por 10.000 millones. Por cada 10.000 millones de pares materia-antimateria que se aniquilaron, sobrevivieron 6 partículas de materia. Cada átomo en cada galaxia del universo observable es uno de esos 6. El modelo estándar, aplicado a las condiciones del Big Bang, produce una asimetría bariónica de aproximadamente 10 elevado a menos 18. El valor observado es 10 elevado a menos 10. Una diferencia de 8 órdenes de magnitud, 100 millones de veces más pequeño que lo que se necesita. Cualquiera que sea la nueva física que falta, debe generar una violación de CP 100 millones de veces mayor que cualquier cosa que hayamos observado. No es una corrección pequeña, es un mecanismo completamente nuevo que aún no hemos encontrado. Hay una idea hermosa y seria llamada leptogénesis. Propone que la asimetría se generó primero en el sector leptónico, en la asimetría entre neutrinos y antineutrinos y se transfirió al sector bariónico mediante procesos electrodébiles de alta temperatura. Requiere neutrinos estériles pesados que aún no se han observado. Requiere violación de CP en el sector de los neutrinos a niveles que actualmente miden experimentos como NOVA y T2K. El experimento está en marcha ahora mismo. La respuesta podría llegar en la próxima década. Déjame contarte algo personal sobre los caminos inversos. Cuando me topé por primera vez con las trayectorias que retrocedían en el tiempo, mi reacción inicial no fue de asombro, fue de fastidio. Se trataba de un cálculo claro que se complicaba con términos que parecían expresar algo no físico. Y entonces me di cuenta, poco a poco tras semanas de analizar las implicaciones, de que las matemáticas no eran confusas. Yo sí lo era. Las matemáticas me decían algo sobre el mundo que mis intuiciones sobre el tiempo me habían impedido ver. La intuición es que las partículas viajan hacia adelante en el tiempo porque eso es lo que hacen, porque la flecha del tiempo apunta del pasado al futuro, porque las causas preceden a los efectos. Todo esto es verdad para los sistemas macroscópicos, pero a nivel de amplitudes individuales de la mecánica cuántica, a nivel de contribuciones individuales al diagrama de Feynman, el tiempo no tiene una dirección preferida. Adelante y atrás son igualmente válidos. La flecha del tiempo que experimentamos a diario es una flecha macroscópica y estadística.
Surge de la segunda ley de la termodinámica, de las condiciones iniciales de baja entropía del universo. Es real y es absoluta a la escala de nuestra experiencia. Pero las leyes microscópicas, las ecuaciones de la teoría cuántica de campos, la integral de trayectorias, los propagadores, no están limitadas a esa dirección, funcionan igual en ambas. El positrón es la prueba. La existencia de antipartículas es el universo diciéndote, a nivel de procesos cuánticos individuales, la inversión del tiempo es una simetría. La flecha que experimentas no está escrita en las leyes, está escrita en las estadísticas. La confirmación de todo esto está en la electrodinámica cuántica. El electrón tiene un momento magnético, se comporta como un pequeño imán. Según la ecuación de Dirac, ese momento es exactamente 2 magnetones de Bohr. Pero el electrón no está aislado. Emite y reabsorbe fotones virtuales continuamente. A su alrededor aparecen y desaparecen pares virtuales electrón-positrón. Esas fluctuaciones corrigen el momento magnético. Cuando calculas todas las correcciones, sumando miles de diagramas de Feynman que incluyen explícitamente trayectorias de positrones, propagadores invertidos en el tiempo, obtienes una predicción del momento magnético anómalo. La predicción es 1,15965,873. El valor medido es 1,15965,809. Coinciden en 12 decimales. Si eliminas las trayectorias inversas, la respuesta es incorrecta. Si las incluyes, coincide con el experimento hasta 12 decimales. La predicción confirmada con mayor precisión en la historia de la ciencia. La dirección temporal inversa del positrón no es una interpretación filosófica, forma parte del cálculo. Sin ella, no puedes obtener la respuesta correcta. Déjame ahora unir todo en una sola imagen. La distinción entre materia y antimateria es en parte una distinción entre direcciones del tiempo. Un electrón moviéndose del pasado al futuro, materia. La misma excitación del mismo campo, moviéndose del futuro al pasado, antimateria. Las etiquetas materia y antimateria no son etiquetas para dos sustancias fundamentalmente distintas, son etiquetas para dos orientaciones, hacia adelante y hacia atrás, de la misma cosa moviéndose a través del tiempo. Y si esto es correcto, si el electrón y el positrón son genuinamente la misma cosa moviéndose en diferentes direcciones temporales, entonces la pregunta de por qué hay más materia que antimateria se convierte en la pregunta de por qué se prefiere una dirección del tiempo sobre la otra en la población de excitaciones de campo del universo. ¿Por qué muchas más excitaciones del campo electrónico viajan hacia adelante en el tiempo que hacia atrás? Planteado así, parece muy similar al problema de la flecha del tiempo. Ambos preguntan lo mismo, ¿por qué el universo prefiere una dirección temporal? Se desconoce si estas dos asimetrías están conectadas, si comparten un origen común. Es una de las preguntas que se encuentran en la frontera absoluta de la física teórica, la física que explica por qué estamos hechos de materia, en lugar de habernos aniquilado en los primeros microsegundos del universo, aún no se ha descubierto. No está en ningún libro de texto. Se está buscando ahora mismo en aceleradores de partículas, detectores subterráneos, mediciones del momento dipolar eléctrico del electrón y estudios de oscilaciones de neutrinos. El universo ocultó su asimetría dentro de una simetría. Enterró la razón de la existencia de la materia dentro de las ecuaciones que explican por qué la materia y la antimateria son la misma cosa, viajando en direcciones diferentes. Y las matemáticas lo encontraron antes de que supiéramos qué buscábamos, antes de que supiéramos la pregunta que nos hacíamos. Eso es lo que hacen las matemáticas cuando aciertan. Encuentran las respuestas a preguntas que aún no te has planteado. Encuentran una partícula moviéndose al revés a través del tiempo en una ecuación de dispersión de electrones, y la partícula resulta ser real. Y la partícula real resulta ser la clave de tu existencia. Tú eres ese uno entre 1000 millones. Y nadie sabe todavía por qué. Suscríbete a Física que Siente, porque la historia limpia no es la verdadera. La verdadera tiene un agujero en el medio, y ese agujero es del tamaño del universo observable.